chicos. Vamos a comenzar entonces nuestra primera unidad con el tema de fuerzas. Es un tema bastante lindo, muy lindo. Algunas cositas yo ya les había anticipado. Vamos a tratar de fortalecernos desde la perspectiva, por lo menos desde la resolución, a través del método gráfico. El método analítico es interesante, es un poquito más engorroso, pero es interesante. A lo mejor después, luego, lo vemos con las leyes de Newton, que es donde se aplican las fuerzas. Ustedes saben que las fuerzas pueden provocar en un cuerpo que éste se ponga en movimiento o que se deforme. Bueno, lo interesante es cuando provocamos el movimiento de un cuerpo y allí se despliegan una serie de fórmulas, una serie de variables operativas que nosotros analizamos para finalmente modelizar en una ecuación matemática. Pero ahora vamos a tratar de concentrarnos, fuerzas, bien, pero ¿qué es una fuerza? Tenemos todos la idea de la fuerza, cuando aplicamos una fuerza, pero tal vez lo que tenemos que definir bien, y ahora sí, saber de que la fuerza es una magnitud, pero no es la única magnitud. Nosotros tenemos las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales, es decir, que la fuerza es una magnitud vectorial. ¿Por qué hacemos esta gran separación? Bueno, porque las fuerzas escalares son aquellas que quedan definidas. No, chicos, me están escribiendo por allí. No hay problema. Si alguno sale de la reunión por un problema de conectividad y luego puede reincorporarse a la reunión, no hay ningún inconveniente. Caso contrario, como yo ya les dije, todos los videos los subo al Classroom y después automáticamente los llevo al canal de YouTube. Bien, entonces, hay magnitudes que quedan definidas en sí mismo. Hay un viejo dicho en física que dice que lo que no se puede medir no existe. Es decir, todo lo que nosotros vemos en el terreno que nos rodea, en nuestro medio ambiente, es factible de ser medido. De alguna manera es factible de ser medido. Y lo que no se puede medir, dicen, es un viejo dicho, obviamente, ¿no? No existe, directamente no existe. Entonces, ¿a qué llamamos fuerzas? Vamos a ver un ejemplo de las fuerzas escalares. Si yo digo 2 litros, bueno, o 1 litro, es una medida de capacidad, queda definido en realidad, es un volumen, una unidad volumétrica. Sabemos que la unidad volumétrica queda definida por 3 aristas, el eje X, Y y Z, o sea, tenemos un ancho, una profundidad y un alto. Entonces, la medida de capacidad quedaría definido, en sí quedaría definido. Si yo digo, un cuerpo X pesa 5 kilos, también está definido, que es una magnitud que ya está definida. Pero muy distinto si yo digo, mi vehículo desarrolló una velocidad de 50 kilómetros por hora. Bueno, ahora vamos a ver por qué no queda definido, porque no es lo mismo que yo vaya en dirección norte con mi vehículo a que vaya en dirección sur. Son direcciones opuestas. Entonces, a lo mejor la recta de acción es la misma, pero la dirección es opuesta. Entonces queda claro que acá ya tenemos que ser un poquito más detallistas. Sí, tenemos que pasar a algo más. Tenemos que definirlo a través de otros elementos físicos. Bueno, pues, ¿cuáles serán esos elementos físicos? Y acá aparece la figura del vector. Vector.
Vamos a ver si podemos pasar a nuestro estudio número 2 y allí hago la representación. Bueno, vamos a ver si le puedo dar a la cámara. Ahí está. Si no se ve, por favor, me avisan, que estoy a tiempo de mover la luz o la cámara. Bueno, nosotros hablamos de vectores, está bien, porque tenemos que definir esa magnitud. Entonces, fíjense, acá vamos a suponer de que me sale bastante bien. Esta es una recta de acción. ¿Se alcanza a ver, Luisina? Decime si sí o no. Está perfecto, profe. Perfecto, bárbaro, gracias, gracias. Entonces tenemos una recta de acción. Bueno, bárbaro. Yo digo que mi vehículo lleva una velocidad de 50 kilómetros por hora, pero ya tengo que poner un punto de origen. En esta recta de acción, mi punto de origen lo cifro con el número 0. Bueno, ahora, obviamente yo puedo ir en esta dirección o en la dirección opuesta, que es lo que le decía, está bien, bárbaro, que voy para el norte, para el sur, para el este, para el oeste. Entonces, queda claro que tengo que poner una flechita. La flecha me indica la dirección. Esta es la recta de acción. Y bueno, no es lo mismo 50 kilómetros por hora. Esta flechita me indica la dirección. ¿Se ve bien o lo hago más grande la letra? Está bien. No, está bien. Perfecto, perfecto. Bien, esta es la dirección. Ahora, obviamente, puede venir otro compañero y decirme, mira, yo el mismo auto lo llevé 80 kilómetros por hora. Bárbaro. Entonces quiere decir que el segmento va a ser más grande o más chico. ¿Qué les parece? Más grande. Más grande. Queda claro que es más grande. Entonces, ese segmento, si es más grande, yo tengo que evaluarlo como una magnitud. Es lo que llamamos magnitud. ¿A cuán grande es con respecto al que yo había tomado en un principio? Y esta es mi recta de acción. Ahí está. Esta es mi recta de acción. Entonces, cuando nosotros empezamos a definir las magnitudes vectoriales, nos tiene que quedar en claro que este es el modelo que tenemos que aplicar. O sea, nosotros vamos a tener una recta de acción por donde se está trasladando este vector, un punto de aplicación, una dirección, porque tranquilamente puede ir en el sentido opuesto, y una magnitud que nos indica cuán grande es o cuán chico es este vector. Estos son los 4 elementos característicos de un vector. Por lo tanto, si les termino de decir que la velocidad de un móvil es igual a 50 kilómetros por hora, entonces evidentemente yo tengo que indicar, sí, pero ¿y en qué dirección? Dirección suroeste, por ejemplo. Tengo que basarme en la rosa de los vientos. Debo indicar esa dirección, sí o sí. ¿Por qué? Y porque no es lo mismo que nosotros vayamos en nuestro vehículo. Vamos a suponer que alguien nos dice, ¿te animás a ir a Buenos Aires? Sí, perfecto, pero en vez de apuntar hacia el norte, apuntamos hacia el sur y terminamos en Magdalena. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí hay que decir cuál es ese sentido, esa dirección. Entonces, acá nos queda en claro que la velocidad es un vector. Normalmente cuando hablamos de vectores ponemos una flechita arriba indicando de que este es un vector. Bueno, tenemos varias magnitudes de esta naturaleza.
tal vez las más importantes para nosotros van a ser, ¿puedo ir borrando, chicos? Esto se ve, ¿no? Sí, sí. Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, vamos a poner por allí las magnitudes más, no que son las únicas, las más importantes. Entonces, la magnitud de longitud. ¿Cómo medimos la longitud? La longitud se mide en metros. Y lo simbolizamos con la letra minúscula M. ¿Sí? Obviamente que ya muchas de estas magnitudes son conocidas por ustedes. Acá lo que tratamos de hacer es emprolijarlo, porque obviamente tenemos que tomar un sistema de magnitud, un sistema de medida. Nunca se mezclan las magnitudes. La masa la medimos en kilogramos y lo simbolizamos con las letras minúsculas K y G. El tiempo. El tiempo lo medimos en segundos y se simboliza con la S, letra S, esta es una S minúscula. ¿Se alcanza a ver o se tapó, me parece, no? Ahí está. Ahí está. ¿Ahí quedó bien? Ahí se ve. Perfecto. Bueno, y así podemos seguir hablando, por ejemplo, de la corriente eléctrica que se simboliza en amperes. Nosotros el año que viene vamos a empezar con analizar el tema de la corriente eléctrica y ahí vamos a ver estas magnitudes. Ahora prefiero más vale comentarlo nada más. No lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver Dios mediante el año que viene. Bueno, la temperatura sí, la temperatura en nuestra región la medimos en grados centígrados, Celsius, pero la temperatura absoluta es en grados Kelvin. Bueno, y así podemos seguir. Si estuviésemos en química, la cantidad de materia que se mide en mol, ¿eso ya lo vieron? ¿El mol como cantidad? Sí. Sí, bueno, perfecto. Sí, profe. Perfecto, como una medida de concentración. Bien, estos son entonces algunas de, digamos, de las magnitudes que nosotros vamos a ver. Vamos a unificar en un sistema, en el CIMELA, que es el sistema métrico que utilizamos nosotros. Y cuando, por una cuestión de practicidad, también nos tenemos que acostumbrar a esto. Imagínense ustedes que queremos saber, no sé, la velocidad con la cual se va a trasladar un vehículo y puede ser, no sé, pongámosle un vehículo de tonelaje medio, de 2 toneladas, tonelaje medio, chico, digamos. Y es muy común, para no hacer el dibujo, el esquema, de todo ese vehículo, muy común tomar un punto referencial, que es lo que llamamos el punto de referencia. ¿Esto qué significa? Que vamos a hablar de su centro de masa. El centro de masa a veces coincide con el centro geográfico, digamos, del dibujo. A ver, por ejemplo, les voy a graficar para que lo veamos mejor. Imaginémonos, vamos a correr un poquito más ahí. Imaginémonos que tenemos un objeto, un cuadrado. Bueno, si nosotros sobre este cuadrado trazamos las diagonales, el punto donde se corta, este es el centro de masa, este en particular. Entonces, este punto sería el punto de nuestro sistema referencial que representa, finalmente nos terminará de representar
a ese objeto que es mucho mayor. Pero a veces, no siempre, el centro de masa se encuentra en el centro geográfico de ese dibujo. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos un sistema de pesas, que este sistema de pesas sea, ahí está. Entonces, queda claro que si yo tomo la mitad, vamos a suponer que tomamos la mitad y decimos el centro de masa, esta es la mitad, se encuentra acá. Bueno, no sería exactamente la mitad, sino que se va a desplazar porque acá tengo un cuerpo de mayor magnitud. Entonces es muy probable que el centro de masa se encuentre por acá, por ejemplo, que este sea nuestro centro de masa. Entonces esto es simplemente para que tengamos en cuenta que cuando nos encontramos con sistemas que son un poco más complejos, se suele utilizar lo que se llama centros referenciales. ¿Qué es el centro referencial? Entonces, un punto que representaría al cuerpo que estamos analizando. Bueno, quiero saber que me comenten, puede ser con un dedito arriba o contestando, si hasta acá más o menos el tema es entendible. Que para saber, ustedes tienen que saber la diferencia entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial. Bien, gracias, Brunella. Bien, gracias, Luisina. ¿Se puede entender, chicos, para el resto de la división? ¿Se puede entender hasta acá? Tenemos que saber cuál... Gracias. Bueno, Martina, Tiziano, bárbaro. Eso es lo fundamental. Nos tiene que quedar ese concepto. No es lo mismo una magnitud escalar que queda definida en sí misma que una magnitud vectorial y que yo necesito de estos elementos que terminamos de analizar recién. Un vector con 4 elementos característicos. Punto de aplicación, una recta de acción, una dirección y una magnitud. Ahora, vamos a tratar de analizar otras cosas que también son interesantes. Voy a borrar sobre mi pizarrón. A ver, que también son interesantes. Por ejemplo, una de ellas, esto nos sirve para poder graficar y encontrar en un sistema de fuerzas. A ver, quedó bien, ahí está. En un sistema de fuerzas para poder encontrar una resultante. Una de las características importantísima, por eso acá tenemos que trabajar muy tranquilos, ser muy observadores y trabajamos con escala, a escala. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo vengo y mido 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, vamos a suponer que tenemos hasta acá. Entonces, cada centímetro, escala, cada centímetro equivale a 10 kilogramos. Supongamos que cada centímetro equivale a 10 kilogramos. Un segundito que está entrando una compañera. Ahí está. Entonces, normalmente sí, vamos a tener que tener escalas. ¿Por qué motivo? Porque yo voy a tener que medir acá, tengo 3 centímetros, y hay una característica importantísima que se aplica en el sistema de fuerza, que es la que dice que yo puedo trasladar este vector a lo largo de su recta de acción, vale decir, hacia adelante, hacia adelante, y este seguirá siendo, supongamos que esta sea mi vector F1, y este sigue siendo F1. Lo pude trasladar a lo largo de la recta de acción. Puede ser tanto hacia adelante como también lo puedo trasladar hacia atrás. Sigo estando representando a la fuerza F1. Lo pude desplazar, esto es importantísimo, ya vamos a ver cómo lo aplicamos en un sistema de fuerzas. ¿Qué otra particularidad también muy importante? Bueno, que yo puedo trazar acá en este gráfico, en mi pizarrón, puedo representar infinitas rectas paralelas. Ya vamos a ver cómo lo utilizamos. Supongamos que me interese hacer una recta
paralela a la recta de acción primaria. Imaginémonos que el dibujo está bien, que esta es una recta de acción. Paralela, ¿eh? Tiene que ser paralela. Entonces, ¿qué me dice este otro principio? Que yo la fuerza F1 la puedo trasladar a una recta paralela. Y siempre, obviamente, se va a respetar su punto de origen, su magnitud, esta es la magnitud, el sentido, la dirección lo sigue manteniendo. Y estoy en otra recta de acción, pero que es paralela a la primera. Estas rectas paralelas pueden ser infinitas, hacia abajo, hacia arriba, siempre y cuando las rectas sean paralelas, yo lo puedo hacer y lo puedo trasladar sin ningún inconveniente. Respetando esto, un punto de origen, la magnitud, la dirección. Entonces, en tanto yo respete esas características fundamentales de los vectores, no hay ningún inconveniente. De acá lo puedo llevar hacia adelante, hacia atrás. Esto le puedo buscar múltiples, digamos, intenciones. ¿Por qué será importante esto? A ver si se entendió. ¿Se entendió? Por favor, me levantan un dedito si se entendió. Y ahora vamos a ver en un ejercicio concretamente, gracias Franco, Luisina, gracias Benja, Fabricio. Bueno, esto es importante, este es el ABC, gracias hoy. Estamos dando los pasos iniciales para la resolución de determinados ejercicios. Ya vamos a ver un par de ejercicios. No me acuerdo en el Classroom qué fecha es la de entrega. ¿Alguno lo vio el Classroom? ¿Lo revisaron? Creo que era el 22 o por ahí. Ahora Creo. Bueno, igual los ejercicios después los subo, obviamente ejercicios sencillos. Sí, no... es el 22. Perfecto, Sí. bueno. Pero ya sabemos cuáles son las condiciones mínimas que nosotros tenemos que ir aquilatando, las herramientas con las cuales me voy a manejar. Vamos a ver ahora hago un ejercicio y después les voy a... Acá sí tenemos que tener, y esto les voy a pedir por favor, necesitamos un transportador. ¿Por qué? Porque como no estamos en la presencialidad, si estuviésemos en la presencialidad por ahí es mucho más fácil. Pero yo voy a dejar las indicaciones acá en el pizarrón y ustedes van a tener que ir elaborándolo. El método que vamos a seguir es el método gráfico, es el método del paralelogramo. No es nada complicado. Ya lo explico con un ejercicio y después les voy a subir algunos ejercicios para que ustedes vean. Igual nos tenemos que ver... ¿qué día de esta semana, chicos? ¿Me recuerdan? ¿Tienen las fechas? ¿Es el miércoles? El miércoles. Bueno, después me fijo bien. Entonces la idea es, yo les voy a subir unos ejercicios, la idea es que nosotros sigamos resolviéndolo, obviamente, para que no haya ningún inconveniente. Si alguno no lo entendió todavía, por favor, se anotan las preguntas y saben que para eso tenemos en nuestras clases de Zoom. Vamos a ir al método del paralelogramo, anótenlo, esto, ya les dije que, bueno, está bien, no tenemos una carpeta en esta etapa y en las actuales condiciones, el Classroom va a ser nuestra carpeta. Ahora nos vamos a imaginar lo siguiente, vamos a borrar y ahí está. Vamos a ir a un sistema, a resolver un sistema de fuerzas. Estas son fuerzas concurrentes, después vamos a ver otros. Para complicarla tenemos tiempo. Esta es una fuerza, imaginémonos, bueno, esta es F1. Ahora les voy a dar los valores. F1 y vamos a hacerla con dos fuerzas, para hacerla sencillita. Esta es F2. F1 tiene 30 kilogramos
y F2 vamos a poner kilogramos fuerza. Normalmente puede ser con una flechita, que lo representemos con una flecha. También se lo representa con una F minúscula. Y F2 va a estar representado con 2 centímetros, 20 kilogramos. Obviamente dijimos que tenemos que tener una escala. La escala me está indicando que cada centímetro equivalen a 10, ahí está, kilogramos fuerza, 10 kilogramos fuerza. Ahí está, kilogramos fuerza. Entonces, siempre vamos a tener una escala. Yo les voy a dar para que ustedes la dibujen, pero ustedes la pueden modificar, ¿cómo? ¿De qué manera? Imagínense, ya sabemos que tengo 30 kilogramos fuerza y 20 kilogramos fuerza, pero vamos a suponer de que cuando ustedes están haciendo el dibujo es muy pequeño. Entonces, en ese caso ustedes pueden decir, bueno, no, yo quiero hacerlo más grande. A ver, si en 1 centímetro, en lugar de ser 10 kilogramos, puede ser 5 kilogramos. Entonces ya aumento el dibujo. Y así sucesivamente. En la medida que lo quiera hacer o más grande o más chico. Voy trabajando. Por eso es importante que me indiquen cómo es la escala con la cual ustedes están trabajando. Entonces, ¿en qué consiste el método del paralelogramo? Esto también nos tiene que quedar en claro. Acá nosotros, este es el, digamos, el nivel inicial, el eje de las X, y acá tenemos un ángulo θ. Ese ángulo θ es igual a 45 grados. Entonces, ponen el transportador y marcamos 45 gramos y luego vamos, para poder representar la fuerza, marcamos 2 centímetros y listo, ya sabemos que F2 tiene 20 kilogramos fuerza, que cada centímetro equivalen a 10 kilogramos fuerza. Bueno, el método del paralelogramo consiste en lo siguiente. Donde termina F1, yo voy a hacer una paralela a F2. Entonces, acá tengo que venir, tomar las distancias como corresponde. Permítanme que, a pesar de que estoy trabajando a mano alzada, vamos a suponer que esta es paralela a F2. Entonces, donde termina F1, una paralela a F2. Vengo acá, mido 1 centímetro, 2 centímetros, esta es F2. Esta es la fuerza F2. La pude trasladar. ¿Por qué lo puedo hacer? Por eso le dije que había premisas que eran muy importantes. ¿Cuáles? Que las fuerzas podían trasladarse a lo largo de su recta de acción, hacia adelante o hacia atrás, pero también se pueden trasladar en forma paralela. Y esta es una recta paralela, nadie me puede discutir que no. Si es una recta paralela, yo no estoy infringiendo absolutamente nada. Me estoy basando en elementos matemáticos que ya fueron predefinidos, que son aceptados, y lo que hago ahora es unir el principio sería este punto, con el final. A ver, bueno, me quedó una cosita así, media tendría que ser una recta como corresponde, pero ustedes la van a dibujar mejor. Y entonces esta es la fuerza resultante o fuerza total. Obviamente, como estamos trabajando con un método gráfico, mido y digo, a ver, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. Pongo acá arriba. FR es igual a 5 centímetros. Por lo tanto, la fuerza resultante es igual a 50 kilogramos fuerza. ¿Se entendió? Este es un ejemplo. Sí. Bien, bárbaro. La idea es el año pasado se me hizo bastante difícil, realmente. Lo lamenté muchísimo con los chicos que hoy están en sexto. ¿Por qué? Porque en la presencialidad hay que trabajar con escuadra para ver cómo y de qué manera.
no es para que ustedes tomen un manejo exquisito en la parte de dibujo técnico sería, pero sí para tener idea, es una herramienta. Y los vectores son, ya vemos que son magnitudes muy interesantes, muy importantes, se los utiliza muchísimo en el campo y en el terreno de la física, obviamente. Entonces nosotros vamos a trabajar con este sistema de fuerzas, son fuerzas concurrentes. Voy a tratar de que no sea muy complicado. Por allí 3 ejercicios, una cosa que incluso la podamos seguir, queda claro, la clase que viene a través del Zoom. Imagínense ustedes que, el vóley, que en el vóley, no sé, saltan 2 compañeros o compañeras, ¿no? Y ¿para dónde irá la pelota? La pelota está justo en el medio de la red. Bueno, dependerá de cómo sea el golpe que le den con sus manos y la fuerza que tenga cada una de ellas. Porque esta puede, vamos a suponer, la chica o el chico que está del lado derecho puede hacer una fuerza hacia abajo, una fuerza muy grande, pero no nos olvidemos que acá también se le va a oponer otra. Entonces, esas fuerzas concurrentes, para saber cómo va a ser el disparo, dónde terminará esa pelota, lo podemos hacer también a través de este sistema de fuerza. Es un ejercicio fácil, obviamente lo llevo todo al terreno de lo factible, lo sencillo, nada que no les resulte complicado. Entonces voy a subir después 3 ejercicios en la parte de la clase, y donde hay posibilidad de hacer alguna pregunta a la clase. Bueno, los voy a subir allí. No se hagan problema, no me salió, me confundí, me resultó difícil. Vamos a trabajar ese material, creo que me dijeron el próximo miércoles, después me fijo bien. Vamos a seguir trabajando ese material en nuestras clases virtuales. Y si se hace difícil y si por allí todavía no le encontramos la vuelta, tampoco se hagan problema, y si hay dudas, me consultan tantas y cuantas veces sea necesario, porque lo vamos a hacer en clase. Así que bueno, nos quedan segunditos, les agradezco enormemente la buena voluntad que tuvieron y nos veremos la próxima clase. Un cariño grandote, grandote para todos. Dale, profe, Gracias, igualmente. profe. Igualmente, profe, Profe, nos vemos. gracias. Hasta luego. Chao. Igual, profe.